Nosotros también vamos a recoger una de ellas a propósito de la elección de la nueva mesa directiva para el periodo legislativo 2022-2023. Finalmente, con 73 votos, Lady Camones se hace de la presidencia de la mesa directiva, luego de haber estado pues en la primera vicepresidencia de la República. Está acompañada de los voceros de Fuerza Popular, de Podemos Perú y de Somos Perú. Estamos ya enlazados con Iván Lanegra, él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Señor Lanegra, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto tenerlo nuevamente en el programa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Y en principio sus impresiones frente a estos resultados, tomando en cuenta que ha sido una elección en segunda vuelta y tomando en cuenta pues que Edras Medina, que era pues el competidor cercano, el que llegó a esta segunda vuelta luego de ser 4 listas, obtuvo pues 52 votos, es decir, simplemente fueron 11 votos de diferencia. ¿Qué primera lectura da a este resultado? Bueno, este proceso de elección de la mesa directiva es un reflejo de problemas que vienen de los partidos políticos, es decir, 3 de las 4 personas que postularon a presidir el Congreso pues habían dejado sus partidos de origen o habían postulado en contra del grupo mayoritario, digamos, del cual conforma parte. Y eso refleja un problema muy serio, ¿no? Que más que una organización basada en partidos y en bancadas que representan esos partidos, tenemos más bien intereses particulares que se van organizando, a veces incluso por cuestiones que no tienen nada que ver con temas programáticos ni ideológicos, ¿no? Sino sencillamente intereses de corto plazo. Y eso genera fragmentación, genera divisiones, genera bancadas que votan separados en el momento, ¿no?, de una elección. Y desde luego al final tenemos un resultado que, claro, resuelve el problema de elegir una mesa, pero que todavía no dice mucho sobre cuál va a ser la orientación del Congreso en este próximo año. O sea, es decir, un poco de lo que se ve cuando tenemos pues elecciones regionales, presidenciales, que no vemos pues agrupaciones políticas que tengan pues de repente por ahí un planteamiento de base, de fondo, y prácticamente son organizaciones que se juntan con fines electorales. Y en este caso lo mismo, no vemos unas ideas bien sentadas las bases de qué es lo que se va a buscar como trabajo congresal. Pero digamos, Lady Camones viene ya de ejercer también una encargatura dentro de la mesa directiva que presidía la señora Alba. Digamos que tendríamos o podríamos avisorar cómo es que va a ser pues una legislatura bajo su dirección. Primero, no es fácil gestionar pues tantas bancadas, ¿no? De hecho, tenemos ahora más de los cuales empezamos hace un año. De 9 a 12, ¿verdad? Sí, o sea, hemos crecido el número de bancadas. Segundo, tenemos un problema también porque hay una agenda que está vinculada con la coyuntura, que le genera pues necesidad de tomar decisiones, ¿no? De hecho, es una referencia muy ligera a las cuestiones vinculadas con los casos de corrupción que inclusive tocan al presidente, pero es más un tema sin duda dentro de su agenda, ¿no? Y junto a ello tiene temas pendientes que han quedado, que los mencionó algunos, como el tema de la elección del defensor del pueblo o la discusión de la bicameralidad, que han quedado pues sin resolver todavía del periodo anterior. Y por otro lado, pues una situación en la cual, y hay que decirlo, ¿no?, ha habido una producción legislativa bastante pobre, en temas en los cuales inclusive ha habido un retroceso, ¿no?, muy serio en políticas como por ejemplo la educativa, ¿no?, en el caso de Estados Unidos es más claro, y donde además, pues entre esta diversidad de intereses, seguramente va a haber presión por leyes similares en los próximos meses. Entonces, la conformación de las comisiones, que es lo que viene ahora a continuación, la definición de las presidencias de dichas comisiones va a ser un tema central que nos va a decir ya con más claridad cuál va a ser la orientación del trabajo de esta mesa directiva ya en la práctica. Entonces ahí las comisiones de presupuesto, comisión de fiscalización, comisión de acusaciones, subcomisión de acusaciones constitucionales, imaginamos que va a generar pues toda la atención, tomando en cuenta que estamos viviendo circunstancias bastante particulares, ¿no? Hoy justo que se realizaba esta elección de la nueva mesa directiva, sale a la palestra la información en la cual pues el ex asesor presidencial Bruno Pacheco se entrega ante el Ministerio Público y con él se desglosa una serie de trascendidos que no hace más que de alguna manera generar suspicacias sobre este halo de corrupción pues que está alcanzando y envolviendo pues al propio Ejecutivo.
No, es sin duda un hecho muy grave, es un hecho muy serio, es un hecho además que tiene que manejarse con mucha seriedad por parte de las autoridades competentes y desde luego puede tener consecuencias políticas pues tremendas, ¿no? Porque ya estamos hablando de situaciones que tocan, como dije hace un momento, directamente al presidente de la República. Entonces ya es una situación, desde el punto de vista político, muy grave. No solamente es el entorno, sino es la propia figura presidencial. A propósito, sobre este tema, la señora Camones ha señalado, ni bien ha llegado pues a la jefatura de la mesa directiva, que la Fiscalía y el Poder Judicial van a tener todo el apoyo de este Congreso, ¿no? Porque lo que se quiere son respuestas claras, ha dicho, es decir, van a ser incluso responsables y se van a esperar los resultados de las investigaciones. Un poco la lectura que se le está buscando dar ahora que vamos a empezar a escuchar pues muchísimos trascendidos, ¿no? De acusaciones, cuando lo que se busca son acusaciones y pruebas para de alguna manera generar pues una acusación con un sustento real, que caigan y den responsabilidades y que puedan sancionarse en todo caso. Sí, hay dos dimensiones involucradas, ¿no? Una dimensión jurídica y donde efectivamente hay entidades competentes que tienen un mandato establecido en la Constitución que tienen que cumplir. Eso incluye tanto la labor de la Fiscalía como el Poder Judicial. Hay un conjunto, además, de temas en donde lamentablemente hay vacíos respecto de qué hacer en el caso de una investigación que toca al presidente de la República. Ahí seguramente habrá que tomar decisiones, pero siempre enmarcado en el contexto de los tratados internacionales, en el contexto pues, de tener un marco, ¿no? Siempre respetuoso de las obligaciones del país en términos de la Constitución y demás leyes. Entonces, es una entrada jurídica. Pero por otro lado está el tema político, porque los hechos que se están señalando al tocar directamente al presidente, pues sin duda están dañando, ¿no?, la decisionalidad presidencial. Entonces hay un tema muy serio y seguramente alrededor de ese punto habrá mucho que discutir en las próximas semanas. Y a propósito de hablar de los últimos hechos o los hechos que van a ocurrir en estas semanas, ¿qué se espera de este mensaje que va a dirigir pues al Congreso de la República el presidente de la República, tomando en cuenta los últimos hechos, ¿no?, en los cuales se le viene vinculando? Es decir, hay una sensación, ¿no?, entre la población de urgencias, ¿no?, de prioridades, como el tema de seguridad ciudadana, como el tema de salud, como el tema del crecimiento económico, o mejor dicho, de la reactivación económica, pero también, ¿no?, hay una preocupación generalizada por el tema de la corrupción. Sin duda, ¿no? Pero aquí el problema más serio que enfrenta el presidente de la República es una cuestión de confianza. Es decir, el discurso presidencial tiene una importancia política, una importancia ciudadana, en la medida que la palabra del presidente pues, es digna de confianza, ¿no? Entonces, más bien, cuando durante un año se ha ido minando esa confianza, hay un problema. Es decir, ya el presidente va a tener un problema muy serio de poder dirigir un mensaje creíble en el 28 de julio. Es una situación política que no se puede pues, evitar. Ahora, lo que tocaría, digamos, en una situación como esta, es que pues, se den todas las garantías desde el gobierno para que estas investigaciones se lleven a cabo sin ningún tipo de interferencia, que es el principal problema que ha generado pues muchas críticas, creo, bastante bien sustentadas sobre la actuación del gobierno en estas últimas semanas, en particular por la sospecha que existe de que el poder político se está usando para dificultar, obstruir acciones de la justicia. Entonces, ahí hay un tema muy serio, y si eso no tiene una respuesta clara, contundente, de parte del gobierno y del presidente, pues me temo que todo lo demás que venga tendrá una importancia muy ligera. O sea, poco podría servir al presidente de la República los anuncios que vaya a dar este 28 de julio si es que no tiene un correlato con señales claras para brindar todo tipo de información a fin de que se aclaren, ¿no?, estos hechos de probable corrupción en las cuales haya incurrido. Es decir, señalar de que se va a poner a derecho a todas las investigaciones, pero no en la práctica no enviar pues, a procesos legales con su abogado y evitar pues, declarar o evitar que este proceso continúe.
Bueno, tiene una responsabilidad política que asumir, ¿no? Por tanto, presidente de la República. No me refiero a la responsabilidad política que hay en la Constitución, sino el hecho de que asumir la representación de la nación impone sobre él pues una responsabilidad enorme, ¿no? Y es esa responsabilidad la que está en estos momentos en discusión, si la está dispuesto a asumir o no. Entonces hay un tema, como digo, que en estos días esperamos se termine de dilucidar, porque es muy difícil para el país, ¿no?, a poder avanzar en la atención de los temas más importantes que tenemos si es que hay un problema tan serio que afecta la propia cabeza del Poder Ejecutivo. Anuncios como el que ha hecho el día de hoy la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de que se va a trabajar de la mano, ¿no?, de este equipo de fiscales especiales de la corrupción de la corrupción, ¿no?, del poder, con este equipo especial de la policía, hechos como el que se acaba de anunciar que el Ministerio del Interior va a duplicar el monto de la recompensa, ¿no?, de 15.000 a 30.000 para quien dé información y se pueda capturar pues, al sobrino del presidente de la República. De alguna manera ayuda o siquiera dar respuestas que está buscando pues la población para tratar de borrar todas suspicacias sobre temas de corrupción que está en el entorno del Ejecutivo, incluso para el propio presidente de la República. Bueno, para empezar, que es una obligación, ¿no?, del Ministerio del Interior. Su función es apoyar la labor de los fiscales, ¿no? Entonces, digamos, no es ninguna cosa excepcional, es más bien sencillamente cumplir lo que dicen las normas, ¿no? Y desde luego eso lamentablemente está acompañado con un conjunto de acciones previas, ¿no? O sea, por ejemplo, establecer que el derecho penal se use para castigar filtraciones vinculadas con información, ¿no?, que a los fiscales, digamos, discutir, ¿no?, todo ese tema que hemos tenido respecto de cuál debe ser la manera en que el Ministerio del Interior debe formar sus propios equipos con autonomía respecto al seguimiento de los casos que la Fiscalía establece. O sea, hay temas que vienen acompañando desde hace ya buen tiempo esta discusión y lamentablemente no son cosas positivas, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es un Estado de Derecho. Eso me parece que es un problema crucial, ¿no? Y ahora, junto a eso, digamos, junto a esa situación, también, ojo, que no hay que olvidar que también hay que exigir al Ministerio Público y al Poder Judicial que actúen con un respeto absoluto al Estado de Derecho, y que también las decisiones que adoptan, las decisiones que van tomando, incluyendo recientes decisiones que han tomado respecto al cambio de fiscales y demás, también sea un objeto de explicación pública, ¿no? Porque precisamente esa misma transparencia que con razón se exige al Ejecutivo, también tiene que acompañar la acción de las autoridades judiciales y fiscales para que precisamente se refuerce, ¿no?, la contundencia de la acción, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción. Claro, o sea, en discurso y en acción. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Lanegra. Siempre es un gusto conversar con usted. Hemos estado conversando con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, a propósito de los resultados de hoy en la nueva mesa directiva del Congreso y también lo que se espera en los próximos días con este mensaje, ¿no?, que va a dirigir el presidente de la República al Congreso.